¿Qué pasaría si el mayor obstáculo en tu vida no fuera la falta de oportunidades, sino la forma en la que piensas? Muchas personas pasan años creyendo que necesitan más talento, más recursos o más suerte para cambiar su vida, pero la realidad es mucho más incómoda y al mismo tiempo mucho más poderosa. Lo que realmente separa a alguien estancado de alguien imparable es su mentalidad. Hay personas que comienzan con ventajas enormes y aún así se quedan en el mismo lugar. Y también hay personas que empiezan desde cero, sin apoyo, sin experiencia, sin reconocimiento y terminan logrando cosas que nadie esperaba. La diferencia no está en el punto de partida, está en las decisiones diarias, en la disciplina cuando la motivación desaparece, en la capacidad de dejar de poner excusas, asumir responsabilidad y avanzar incluso cuando el progreso es lento. Convertirse en alguien imparable no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que empieza cuando dejas de esperar las condiciones perfectas y decides construir tu camino con pequeñas acciones constantes, con hábitos silenciosos y con una mentalidad que no se rinde después de una caída. Porque el verdadero cambio no empieza en el exterior, empieza en la mente. Cuando alguien dice no tengo talento, muchas veces lo que realmente está diciendo es no quiero intentarlo lo suficiente. Porque el talento es cómodo como excusa. El talento permite justificar la inacción. Es más fácil decir, yo no nací con ese don, que aceptar que la mayoría de las cosas en la vida se construyen con esfuerzo repetido, con práctica constante, con la decisión diaria de hacerlo otra vez, incluso cuando no hay ganas. Vivimos en una cultura que glorifica el talento natural. Vemos a alguien que hace algo bien y pensamos que nació así. Pensamos que algunos tienen suerte, que algunos tienen habilidades especiales, que algunos recibieron algo que nosotros no. Pero rara vez vemos las horas silenciosas, los días de frustración, los intentos fallidos que ocurrieron antes de que esa persona pareciera talentosa. Muchas personas no fracasan por falta de capacidad, fracasan por exceso de excusas. Excusas elegantes, excusas convincentes, excusas que suenan razonables. No tengo tiempo, no tengo recursos, no tengo apoyo, no es el momento adecuado. Y mientras las excusas crecen, las oportunidades se van reduciendo. La excusa es peligrosa porque se siente cómoda, protege el ego, permite que la persona no se enfrente a su propia responsabilidad. Pero cada excusa también tiene un costo invisible, el costo del potencial que nunca se desarrolla. Hay personas con talento que no llegan lejos porque esperan que todo sea fácil. Y hay personas que empiezan desde cero, con muchas limitaciones, que terminan logrando cosas extraordinarias. La diferencia rara vez es el talento. La diferencia suele ser la actitud frente al esfuerzo. El talento puede abrir una puerta, pero no mantiene la puerta abierta. Lo que mantiene las puertas abiertas es la constancia, es la decisión de seguir cuando nadie está mirando, es la voluntad de aprender cuando todavía no se es bueno. Cuando alguien decide dejar de usar excusas, algo cambia inmediatamente. No cambia el entorno, no cambian las circunstancias, pero cambia la posición mental desde la cual se enfrenta la vida. En lugar de buscar razones para no avanzar, la persona empieza a buscar caminos para avanzar. Y en ese momento aparece algo más poderoso que el talento, la responsabilidad personal. Porque cuando alguien acepta que su progreso depende principalmente de lo que hace cada día, se libera de la prisión de las excusas. La disciplina tiene mala fama porque la gente la confunde con rigidez o con sufrimiento, pero la disciplina en realidad es una forma de libertad. Es la capacidad de hacer lo que debe hacerse, incluso cuando no hay entusiasmo, incluso cuando la motivación desaparece. La motivación es una emoción y las emociones cambian constantemente. Hay días en los que uno se siente lleno de energía, inspirado, listo para conquistar el mundo. Pero también hay días en los que no hay ganas de nada. Si una persona depende solamente de la motivación, su progreso será tan inestable como su estado de ánimo. La disciplina funciona de otra manera. La disciplina no pregunta si hay ganas. La disciplina pregunta si es necesario. Y cuando algo es necesario para avanzar, se hace.
Muchas personas esperan sentirse motivadas para empezar. Esperan la emoción correcta, el momento perfecto, el impulso ideal, pero ese momento rara vez llega. Los que avanzan no son los que esperan sentirse listos, son los que empiezan incluso cuando no se sienten preparados. La disciplina convierte las acciones en hábitos, y cuando algo se convierte en hábito, deja de depender de la emoción, se vuelve parte de la rutina, parte de la identidad, parte de la vida cotidiana. Un estudiante disciplinado estudia incluso cuando está cansado. Un emprendedor disciplinado trabaja incluso cuando el negocio todavía no muestra resultados. Un deportista disciplinado entrena incluso cuando el progreso parece lento. La motivación puede iniciar un camino, pero la disciplina es la que lo sostiene. La motivación puede encender la chispa, pero la disciplina mantiene el fuego encendido durante años. Las personas que parecen imparables no son las que siempre están motivadas, son las que aprendieron a actuar incluso en ausencia de motivación, son las que entendieron que el éxito no es el resultado de momentos extraordinarios, sino de acciones ordinarias repetidas durante mucho tiempo. Cada día en el que alguien elige la disciplina por encima de la comodidad, algo cambia internamente. Se fortalece el carácter, se construye confianza, se desarrolla la capacidad de cumplir promesas, incluso las promesas que uno se hace a sí mismo. La disciplina no es un castigo, es un puente entre quien eres hoy y quien puedes llegar a ser. Empezar desde cero asusta a muchas personas. La idea de no tener nada construido, de no tener ventajas visibles, de no tener experiencia suficiente, puede parecer una desventaja enorme, pero empezar desde cero también tiene algo que pocas personas valoran: libertad. Cuando alguien empieza desde cero, no tiene una reputación que proteger, no tiene un sistema antiguo que defender, no tiene hábitos viejos que justifiquen quedarse en el mismo lugar. Tiene algo mucho más poderoso: la posibilidad de construir desde el principio. Muchas veces las personas que ya tienen algo construido se vuelven prisioneras de lo que han construido. Tienen miedo de cambiar, miedo de equivocarse, miedo de perder lo poco que ya tienen. En cambio, quien empieza desde cero tiene permiso para experimentar, aprender, equivocarse y volver a intentar. Empezar desde cero también obliga a desarrollar habilidades que las personas privilegiadas a veces nunca aprenden. Obliga a ser creativo cuando los recursos son limitados. Obliga a ser persistente cuando el progreso es lento. Obliga a aprender a resolver problemas constantemente. Hay historias de personas que comenzaron sin dinero, sin contactos, sin reconocimiento, personas que tuvieron que aprender todo desde el principio. Al principio nadie los tomaba en serio, nadie esperaba mucho de ellos, pero con el tiempo algo empezó a cambiar. La persona que empieza desde cero aprende a valorar cada pequeño avance, aprende a celebrar el primer progreso, el primer cliente, la primera oportunidad, aprende a construir paso a paso, y ese proceso desarrolla algo que no se puede comprar: resiliencia, la capacidad de seguir avanzando incluso cuando el resultado todavía no se ve, la capacidad de levantarse después de cada caída. Cuando alguien empieza desde cero, no tiene garantías, pero sí tiene control sobre algo muy importante: su actitud frente al proceso. Puede decidir si ve el punto de partida como una condena o como una oportunidad. Muchas de las historias más impresionantes no empiezan con una ventaja, empiezan con una decisión, la decisión de dejar de enfocarse en lo que falta y comenzar a trabajar con lo que sí existe. El progreso real casi nunca ocurre en saltos gigantes, ocurre en pasos pequeños que, vistos de cerca, parecen insignificantes. Una acción pequeña hoy, otra mañana, otra pasado mañana, y así día tras día. Las personas suelen subestimar el poder de las acciones pequeñas porque esperan resultados inmediatos. Hacen algo durante unos días, no ven un cambio espectacular y concluyen que no funciona. Pero el crecimiento verdadero es acumulativo. Una semilla no se convierte en árbol en una semana. Primero se entierra, luego empieza a crecer bajo la tierra donde nadie lo ve. Durante un tiempo parece que no pasa nada, pero debajo de la superficie se están formando raíces. Las acciones pequeñas funcionan de la misma manera. Al principio, los cambios no son visibles, pero cada acción repetida fortalece una habilidad,
refuerza un hábito, mejora un proceso. Leer unas páginas cada día no parece impresionante. Practicar una habilidad durante 30 minutos diarios no parece extraordinario. Hacer ejercicio un poco cada mañana no parece una transformación, pero cuando esas acciones se repiten durante meses o años, el resultado se vuelve enorme. El problema es que muchas personas quieren resultados gigantes sin comprometerse con acciones pequeñas. Quieren cambiar su vida de un momento a otro, como si el progreso fuera un interruptor que se puede encender. La realidad es mucho más simple y al mismo tiempo más exigente. El progreso es la suma de muchas decisiones pequeñas tomadas de manera consistente. Una persona que mejora un 1% cada día puede parecer igual que los demás durante mucho tiempo, pero después de un año la diferencia es enorme. Las acciones pequeñas también tienen otro efecto poderoso: crean identidad. Cuando alguien practica algo todos los días, empieza a verse a sí mismo de manera diferente. Ya no se trata solo de lo que hace, sino de quién se está convirtiendo. El que escribe un poco cada día empieza a verse como escritor. El que entrena constantemente empieza a verse como atleta. El que aprende constantemente empieza a verse como alguien en crecimiento. Y esa nueva identidad refuerza el comportamiento. Porque cuando una persona cambia la forma en que se percibe, también cambia la forma en que actúa. La mentalidad de víctima es una de las trampas más peligrosas para el crecimiento personal. No siempre aparece de forma evidente. A veces se esconde detrás de frases que parecen razonables. Las cosas son más difíciles para mí. El sistema está en mi contra. La gente con más oportunidades siempre gana. Puede haber algo de verdad en algunas de estas afirmaciones. El mundo no siempre es justo, las circunstancias no siempre son iguales para todos, pero la mentalidad de víctima tiene un efecto paralizante. Cuando alguien se convence de que su situación está completamente controlada por factores externos, pierde la sensación de poder personal, empieza a creer que haga lo que haga, el resultado no cambiará. Y cuando una persona cree que sus acciones no importan, deja de actuar. La mentalidad responsable funciona de manera diferente. No ignora las dificultades, pero tampoco les entrega el control total de la vida. La persona responsable se hace preguntas distintas. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, pregunta, ¿qué puedo hacer con esto? En lugar de enfocarse en lo que está fuera de su control, se enfoca en lo que sí puede cambiar. Este cambio de enfoque puede parecer pequeño, pero transforma completamente la manera de enfrentar los problemas. Dos personas pueden enfrentar la misma dificultad. Una se concentra en la injusticia de la situación y se queda paralizada. La otra se concentra en encontrar una salida. Con el tiempo, esa diferencia mental produce resultados completamente distintos. La responsabilidad personal no significa que todo sea culpa de uno mismo. Significa reconocer que, incluso en circunstancias difíciles, todavía existe la capacidad de elegir la siguiente acción. La persona que asume responsabilidad deja de esperar que el entorno cambie primero. Empieza a cambiar sus propias decisiones. Fracasar es una palabra que muchas personas temen. En muchas culturas, el fracaso se percibe como una señal de incapacidad permanente, algo que debe evitarse a toda costa. Pero el fracaso, en realidad, es parte del proceso de aprendizaje. Cada intento fallido contiene información. Cada error revela algo que antes no se sabía. El problema no es caer. Todos caen en algún momento. El problema real aparece cuando alguien decide quedarse en el suelo. Hay personas que fracasan una vez y concluyen que no son capaces. Interpretan ese momento como una sentencia definitiva sobre su potencial. Otras personas fracasan muchas veces, pero interpretan cada intento fallido como un ajuste en el camino. La diferencia no está en el número de caídas, sino en la respuesta después de cada caída. Los inventores fracasan cientos de veces antes de encontrar una solución funcional. Los emprendedores prueban múltiples ideas antes de encontrar un modelo que funcione. Los artistas crean muchas obras imperfectas antes de crear algo extraordinario. Cada fracaso contiene una lección. A veces la lección es técnica, algo que se debe hacer de otra manera. A veces la lección es estratégica, un camino que no vale la pena seguir. Y a veces la lección es personal, descubrir que se necesita más paciencia, más preparación o más disciplina.
Pero esa información solo se obtiene si la persona se levanta y vuelve a intentar. El que se niega a levantarse convierte una caída temporal en un final permanente. El que se levanta transforma cada caída en parte del proceso de crecimiento. Muchas personas imaginan el éxito como una línea recta hacia arriba, pero la realidad suele parecer más a una serie de intentos, ajustes, tropiezos y mejoras. Cada caída puede debilitar la confianza o puede fortalecer el carácter. Todo depende de la interpretación que se haga de ese momento. Quien decide levantarse después de cada fracaso empieza a desarrollar algo que las victorias fáciles nunca producen. Una convicción profunda de que es capaz de seguir adelante sin importar cuántas veces sea necesario intentarlo. Muchas personas pasan años esperando que algo externo cambie para poder avanzar. Esperan que la economía mejore, que aparezcan mejores oportunidades, que alguien los apoye, que el entorno se vuelva más favorable. Mientras esperan, sienten que su vida está detenida. Es fácil señalar al entorno, es fácil explicar los problemas mirando hacia afuera, el país, la familia, el jefe, la falta de recursos, la falta de contactos. Todas esas cosas pueden influir, pero cuando alguien se enfoca únicamente en ellas, pierde de vista algo fundamental. El único punto real de cambio empieza dentro de la propia decisión. El cambio verdadero no comienza cuando el entorno se vuelve perfecto. Comienza cuando la persona deja de usar el entorno como explicación permanente de su estancamiento. Hay personas que crecieron en condiciones difíciles y aún así avanzaron, no porque su entorno fuera favorable, sino porque decidieron que su mentalidad no estaría limitada por esas circunstancias. Cuando alguien deja de culpar constantemente al entorno, ocurre algo importante. La energía mental que antes se gastaba justificando la situación empieza a dirigirse hacia buscar soluciones. En lugar de repetir por qué algo es difícil, la persona empieza a preguntarse cómo podría hacerlo posible. Esa diferencia cambia la forma en que se observan los problemas. Un obstáculo deja de ser una pared definitiva y se convierte en un desafío que exige creatividad. La atención deja de estar en lo que falta y comienza a enfocarse en lo que sí está disponible. Este cambio mental no significa negar las dificultades, significa reconocerlas sin permitir que definan completamente el futuro. Cuando alguien asume que su progreso depende en gran parte de sus decisiones diarias, se vuelve más activo, más consciente, más dispuesto a aprender. Ya no espera que el contexto sea ideal para actuar. Empieza a actuar dentro del contexto que tiene. El entorno puede influir, pero la mentalidad decide cómo se responde a ese entorno. El progreso rara vez es rápido. Sin embargo, vivimos en una época donde todo parece ocurrir inmediatamente. La información llega en segundos, los mensajes se responden en minutos, las imágenes se comparten al instante. Esta velocidad crea una expectativa peligrosa, la idea de que los resultados importantes también deberían aparecer rápido. Cuando las personas no ven resultados inmediatos, muchas veces interpretan eso como una señal de que el esfuerzo no vale la pena. Abandonan proyectos, hábitos y metas simplemente porque el cambio no ocurrió en semanas. Pero la mayoría de los logros importantes en la vida se construyen lentamente. Aprender una habilidad profunda requiere tiempo. Construir un negocio estable requiere tiempo. Desarrollar una carrera sólida requiere tiempo. Transformar el carácter requiere tiempo. El progreso constante puede parecer aburrido desde afuera porque no tiene momentos espectaculares todos los días. Se basa en repetir acciones simples durante largos periodos. La persona que avanza de forma constante no necesariamente hace cosas extraordinarias cada día. Simplemente evita detenerse. Algunas mejoras son tan pequeñas que parecen invisibles en el corto plazo. Un pequeño aprendizaje hoy, una pequeña mejora mañana, una pequeña corrección después, día tras día. Pero cuando esas pequeñas mejoras se acumulan durante meses o años, el resultado empieza a hacerse evidente. Las personas que logran grandes cosas rara vez lo hacen por un impulso repentino. Lo logran porque mantuvieron un ritmo constante cuando otros se cansaron, se distrajeron o abandonaron.
La constancia tiene una ventaja silenciosa. Cada día de práctica facilita el siguiente día. Cada experiencia acumulada hace que el siguiente paso sea un poco más claro. Con el tiempo, lo que antes parecía difícil se vuelve natural. Lo que antes requería esfuerzo intenso se convierte en rutina. El progreso lento no significa estancamiento, significa que el cambio está ocurriendo a una velocidad que permite que las bases se vuelvan sólidas. Muchas personas imaginan la grandeza como algo visible, ruidoso, lleno de reconocimiento inmediato. Piensan en aplausos, en premios, en momentos donde todo el mundo observa. Pero la verdadera grandeza casi nunca comienza frente a una audiencia. La mayor parte del proceso ocurre en silencio, ocurre en las horas donde nadie está mirando, en los días donde el esfuerzo no recibe aplausos, en los momentos donde la disciplina tiene que sostener el trabajo porque la emoción ya desapareció. Las personas que alcanzan niveles altos en cualquier área suelen compartir algo en común. Construyeron hábitos fuertes cuando todavía eran desconocidos. Antes de que llegara el reconocimiento, ya existía la rutina. Antes de que llegaran los resultados, ya existía la práctica constante. Un hábito es una acción repetida tantas veces que se vuelve parte automática de la vida. Al principio requiere esfuerzo consciente. La persona tiene que recordarlo, tiene que obligarse, tiene que luchar contra la comodidad. Pero con el tiempo el hábito empieza a funcionar casi sin resistencia. Los hábitos son poderosos porque reducen la necesidad de tomar decisiones constantes. En lugar de preguntarse cada día si se debe trabajar, practicar o aprender, la acción ya está integrada en la rutina. Muchas personas quieren cambiar su vida con decisiones grandes y dramáticas, promesas intensas, planes ambiciosos, momentos de inspiración, pero la mayoría de las transformaciones reales ocurren a través de hábitos pequeños sostenidos durante mucho tiempo. Leer todos los días fortalece el pensamiento. Practicar todos los días fortalece la habilidad. Reflexionar todos los días fortalece la claridad mental. La grandeza no se construye en un solo momento extraordinario. Se construye en miles de momentos ordinarios que nadie ve. Mientras algunas personas esperan el momento perfecto para actuar, otras simplemente siguen construyendo sus hábitos en silencio, día tras día, semana tras semana, año tras año. Cuando finalmente aparecen los resultados, muchos piensan que fue algo repentino, pero lo que parece repentino desde afuera es en realidad el resultado de un proceso largo que ocurrió lejos de los reflectores. La mente es el punto de partida de cualquier transformación. Antes de que cambien las circunstancias, antes de que cambien los resultados, primero cambia la forma en que una persona interpreta su realidad. Dos personas pueden enfrentar la misma situación y experimentar resultados completamente diferentes porque su forma de pensar es distinta. La mentalidad influye en las decisiones influyen en las acciones y las acciones repetidas terminan creando el destino. Cuando alguien cambia su mentalidad, empieza a ver oportunidades donde antes veía limitaciones. Empieza a interpretar los errores como información en lugar de fracasos definitivos. Empieza a percibir el esfuerzo como una inversión en lugar de un sacrificio inútil. Ese cambio interno afecta cada aspecto de la vida. Cambia la forma en que se enfrentan los desafíos, la forma en que se utilizan los recursos, la forma en que se responde a la incertidumbre. La persona que cree que puede aprender algo nuevo se expone a más experiencias. La persona que cree que el crecimiento es posible se mantiene en movimiento incluso cuando el progreso es lento. Las creencias funcionan como filtros, determinan qué posibilidades se consideran reales y cuáles se descartan antes de intentarlo. Si alguien cree que no es capaz, ni siquiera intentará ciertas cosas. Si alguien cree que el cambio es posible, estará dispuesto a recorrer el camino necesario para alcanzarlo. Por eso el cambio de mentalidad es tan poderoso, porque cuando cambia la forma de pensar, cambian las decisiones diarias, y cuando cambian las decisiones diarias, comienza a construirse una dirección completamente diferente para la vida.
A lo largo de este camino, queda claro que la mayoría de las personas no están limitadas por la falta de talento, sino por la cantidad de excusas que aceptan en su vida. Cuando las excusas desaparecen, aparece algo más fuerte, la responsabilidad personal. También descubrimos que la motivación puede iniciar un movimiento, pero es la disciplina la que lo mantiene vivo. Los días fáciles no construyen carácter, son los días difíciles, los días sin ganas, los que realmente forman a una persona imparable. Empezar desde cero tampoco es una desventaja definitiva. De hecho, puede convertirse en una de las mayores fortalezas porque obliga a desarrollar resiliencia, creatividad y persistencia. Desde ese punto de partida, cada pequeña acción empieza a sumar, cada hábito empieza a construir una base sólida. El progreso verdadero rara vez es rápido, es constante, se construye en acciones pequeñas repetidas todos los días, incluso cuando parecen insignificantes. Mientras algunos abandonan por no ver resultados inmediatos, otros continúan avanzando paso a paso. En ese proceso también aparece una decisión clave: dejar de culpar constantemente al entorno. Cuando alguien cambia el enfoque de las circunstancias hacia sus propias decisiones, empieza a recuperar el control sobre su camino. Las caídas, los errores y los fracasos dejan de ser finales y se convierten en parte del aprendizaje. Cada intento fallido se transforma en experiencia, en información, en preparación para el siguiente intento. Y mientras todo esto ocurre, la verdadera grandeza se construye en silencio, en hábitos diarios que nadie aplaude, en esfuerzos que pocas personas ven, en disciplina constante cuando todavía no hay resultados visibles. Pero el punto más poderoso de todo es este: cuando cambia la mentalidad, cambia la dirección de la vida, porque la forma de pensar define las decisiones crean las acciones y las acciones repetidas terminan construyendo el destino. No necesitas empezar con todo a tu favor para volverte imparable. Solo necesitas empezar y no detenerte.